una siempre podemos dedicarle perspectivas distintas a cómo abarcamos ese tema. Entonces, hermanos, es importante que siempre busquemos la esencia de lo que nos está hablando la Biblia. Entonces, hermanos, justo la idea correcta de esto es primeramente empezar qué es lo que dice la Biblia, pero al final de cuentas debemos terminar qué significa para la iglesia todo lo que nosotros hacemos. Entonces, hermanos, hablando de tecnología y hablando también de la iglesia, ¿qué nos dice la Biblia acerca de eso? Habíamos visto, hermanos, que inicialmente, sí, inicialmente la iglesia no tenía para nada ningún elemento tecnológico de manera electrónica, así de simple. Porque tal vez tecnología sí tenían, pero no como la que nosotros tenemos. No tenían celulares, no tenían las conveniencias que nosotros tenemos, no tenían la funcionalidad que tenemos en la palma de nuestras manos para poder hacer muchas cosas. Y el simple hecho, hermanos, para compartir el evangelio, ellos no tenían de alguna manera, para nada, alguna herramienta que les ayudara a cortar las distancias. Tenían que ir de sitio en sitio, lugar en lugar, invirtiendo tiempo, caminando hacia allá, horas, días, semanas que podían ellos tardar para ir de un lugar a otro, para simplemente hacer algo. Y ese algo siempre debía estar relacionado al crecimiento de la iglesia. ¿Qué podía ser ese algo? Principalmente compartir el evangelio. Esa era la principal labor de cada uno de los discípulos, de los cuales se les fue encomendado. Sin embargo, hermanos, podemos ver que ellos pues, no tenían la facilidad que nosotros tenemos. Ahorita, si a nosotros se nos encomienda ir a evangelizar, es tan sencillo como para marcarle a la persona al que le vamos a evangelizar ahorita. O en ese entonces, hermanos, cuando ellos querían reunirse, a veces ni siquiera tenían la conveniencia de un lugar. Nosotros gozamos la bendición de poder nosotros compartir un lugar virtual como es este lugar, esa videollamada, desde Tabasco, desde la Ciudad de México, desde Tampico, a veces cuando, pues sí, estamos por allá. Independientemente de eso, hermanos, no dejamos de ser congregación. Ve lo asombroso que puede llegar a ser eso. Y a pesar de la distancia, a pesar de que el lugar donde estemos, a pesar también del lugar donde nosotros podamos considerarnos que asistimos o estamos físicamente, nos situamos, no dejamos de ser congregación a pesar de eso. Y la tecnología ha ayudado muchísimo. Entonces, eso era una principal diferencia que nosotros veíamos en ese entonces y como era ahorita. Perdón, ok. Entonces, era eso. No tenían las conveniencias que teníamos hoy en día. No tenían Biblias, para empezar. Ni siquiera Biblia formalizada. La Biblia que nosotros tenemos ha sido estructurada a través de los años por gente que ha estudiado también, gente que también se ha dedicado a recopilar todo lo que nosotros tenemos para llamarlo como tal Biblia. Y sí, ahora la tenemos en nuestras manos, pero ellos no, ellos tenían la comunicación verbal, tenían las escrituras, pues sí, compartidas a través de gente dedicada a reescribir otra vez. Pero a veces no era la misma Biblia que nosotros tenemos. Y aparte, no era el mismo formato y no era el mismo material. Ahora, hermanos, bueno, también tenemos himnarios. En ese entonces no. Otra vez de memoria a veces tenían que ser. Y en algunas ocasiones, hermanos, ni siquiera tenían un lugar donde quedarse, ni siquiera sentarse. Se reunían en cavernas como las que estamos viendo aquí, lugares alejados, incluso peor aún cuando estaban ellos en catacumbas por la persecución. Entonces, es incómodo, ¿no? A diferencia de nosotros. Primera de Corintios, también capítulo 16, verso 19, hablaba acerca de que de repente llegaban a las casas. Imagínense, hermanos, ustedes está en su casa y de repente se organiza una reunión de 50, 100 personas y ya nos vamos todos para su casa. Así era de alguna manera, hermanos, la forma en cómo se lleva a cabo todo eso. No es que todo eso sea de alguna manera correcta o incorrecta. Los tiempos, las circunstancias demandan que utilicemos las herramientas que tengamos a la mano. Entonces, si nosotros se nos dijera que hay que caminar una semana para hacer las cosas, si se nos dijera que tenemos que memorizar una Biblia y no podemos utilizar ningún formato porque tenemos que compartir de alguna manera,
si no tuviéramos edificios ni herramientas para poder nosotros llevar a cabo la adoración y tendríamos que reunirnos en plazas públicas o en su casa, 50 o 100 personas que estemos ahí, eh, pues de repente como que ya no es la manera convencional como nosotros conocemos que se reúnen, ¿no? Pues de esa manera, hermanos, poco a poco las cosas van mejorando, poco a poco las cosas van surgiendo para utilizar las herramientas que tenemos para un bien. Y de esa manera, hermanos, también la tecnología fue una herramienta para bien. Las cosas cambian para facilitar la labor. Como vemos aquí también, las personas antes sembraban su comida, cosechaban con el sudor de su frente, invertían tiempo ellos para poder comer. Ahora, hermanos, pues sí, como nosotros lo sabemos, no, bueno, yo no invertí tiempo en el día de sembrar ni de cultivar nada de frutos ni nada de verduras. De alguna manera ya tenemos procesos que nos facilitan eso y más aún tenemos herramientas. Entonces, hermanos, la tecnología hace poco, en esos últimos 100 años, ha crecido de la manera más acelerada y casi en toda la historia de la humanidad. Pasamos desde la imprenta, el dispositivo con el cual se hizo también, de hecho, eh, el primer libro impreso fue la Biblia, pero de esa manera, hermano, fue más fácil compartir el conocimiento. La imprenta fue un dispositivo que revolucionó el hecho de compartir ideas, conocimiento, texto, libros. El telescopio, uno de los dispositivos que posiblemente también ayudó a observar mucho las cosas y posiblemente ya aceleró también hacia otras cosas de el motor de vapor, el telégrafo, la luz eléctrica, el teléfono, el carro y posiblemente, hermanos, hasta viajes en el espacio. Tantas cosas, hermanos, que nosotros vemos que la tecnología son útil para muchas cosas, son cosas que nos llevan más allá de nuestro incluso de lo que podemos imaginarnos, que tal vez ni siquiera creemos que es posible, pero aún así estamos nosotros enfrentándonos a una era en la cual la tecnología nos ha abrumado en todo aspecto de nuestra vida. Tenemos todo para poder nosotros hacer muchas cosas, crear, imaginar. El asunto de todo eso, hermanos, no es darnos una cátedra sobre lo que es la tecnología, no es hablar nosotros de lo que podría ser útil o más bien, no lo que para nosotros podría ser asombroso, ¿no? Para la iglesia. Pero hay algo importante, hermanos, que nosotros debemos considerar cuando estamos hablando de aquellas cosas que abruman nuestra vida cotidiana, que se apoderan de todo lo que nosotros podemos hacer en nuestro tiempo libre. Y más aún cuando involucra cómo desarrollamos nuestra fe. Hablamos de iglesia y tecnología, hablamos de lo que dice la Biblia de la tecnología. Últimamente, hermanos, por el nivel ya en el cual nos interesa la esencia y la raíz de donde nosotros podemos recaer sobre toda preocupación, es a final de cuentas cómo afecta eso a nuestra fe, cómo afecta la multitud de dispositivos electrónicos, la multitud de herramientas a nuestra mano y sobre todo aquellas cosas que nos facilitan muchas cosas. Nos facilitan acercarnos entre nosotros, nos facilitan el hecho también, hermanos, de compartir tiempo, nos facilitan también el hecho de compartir conocimiento. Okay. Pero sobre todo, hermanos, también hay que considerar que nos facilitan también la distracción de lo importante. ¿Se ha dado cuenta de eso, hermanos? Que a veces algunas cosas, cuando se van más allá de nuestras manos, pueden ayudarnos a crecer, sí, pero también pueden ayudarnos a perder el objetivo pues de nuestra vida como tal. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Sin mencionar nada, sin decir nada de esas imágenes, me gustaría algún participante que me ayude a decir qué es lo que se le viene a la mente cuando observan estos símbolos. ¿Algún voluntario? Si no, ahorita va a ser voluntariamente elegido por mí. Peligro, hermano. Peligro, esa es una palabra. ¿Qué otras cosas podemos observar cuando vemos estos símbolos? Radioactividad y advertencia. Señalamientos, advertencias. Advertencias, sí, señalamientos.
Gracias, hermanos. Gracias a los que apoyaron con eso. Sí, efectivamente. Hay algunas cosas que ni siquiera tienen texto. No hay como tal una forma de darles un título explícito aquí, pero bueno, más bien lo que quiero decir es que más bien hay algunas cosas que nosotros ya concebimos inmediatamente que están de alguna manera considerados como una precaución para nosotros. Es muy fácil estos símbolos ponernos en algún lugar y ya inferir que la circunstancia en la cual nosotros la vemos hay un peligro cercano. Si nosotros vemos alguno de esos símbolos en un alimento, ¿qué hacemos, hermanos? Bueno, más bien, ¿qué no hacemos? No comer. Si vemos el símbolo del medio en un área, significa que probablemente no debemos estar ahí, que hay radioactividad. Si vemos el símbolo de la derecha, tal vez es muy ambiguo, pero simplemente dice está alerta. Y sí, así como dicen los hermanos, peligro, señal, advertencia. Es muy fácil nosotros ya inferir sobre aquellas cosas que ya sabemos que nos traen un mal. Pero hay algunas cosas, hermanos, que a veces, mucho más en las herramientas que nos ayudan a crecer, en las herramientas que nos ayudan y envuelven nuestra vida cotidiana, se vuelven ya tan fáciles de perder de vista que pueden ser también ese peligro. Uno de esos peligros, hermanos, es el ocio. Ay, creo que se me fue un texto ahí. Ya se me olvidó. Sí. Disculpen, sí, se me truncó un poco el texto que tenía ahí. Pero sí, hermanos, ¿qué pensamos cuando nosotros vemos a alguien así, alguien descuidado, alguien sin importar lo que tiene a la mano y se descuida completamente y se deja llevar por el placer inmediato de lo que puede traer las cosas, la tecnología, el alimento, el tiempo libre, los vicios, el alcohol? Sí, a veces nosotros hablamos de cosas que inmediatamente están relacionadas con los vicios, como es el alcohol, drogas y ese estilo de cosas. Pero hay veces que incluso hasta el alimento, y más aún, hermanos, la tecnología, vuelve a ser un vicio. Dice por ahí que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Y por qué será eso? Porque a partir de ese pequeño lugar donde nosotros consideramos que está nuestra libertad, empieza a haber, hermanos, una decisión de poder saber cómo utilizar esa libertad y consecuentemente sufrir las consecuencias, los resultados, perdón, quise decir. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 13. Hablando de la Nueva Biblia de las Américas, creo que me parece que así se llama la versión. Algo interesante lo que dice aquí en este versículo, hermanos. Y además aprenden a estar ociosos. Bueno, vamos a leer incluso desde antes, porque incluso desde antes está el contexto de lo cual está hablando, sobre un conjunto de personas. 1 Timoteo capítulo 5, verso 13. 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, y hablando de lo que no debieran. Es muy fácil, hermanos, hablar, y sí, vámonos inmediatamente con las personas que son viudas, pero veamos más bien la esencia de lo que quiere decir Pablo a Timoteo cuando le advierte: ten cuidado de ese estilo de cosas, ten cuidado de este comportamiento, le está diciendo. Alerta. Vamos a hablar, más bien inferir las características de las cuales está hablando desde el verso 11. Aquellos que son impulsados por sus deseos. Una pregunta, hermanos: ¿qué es una persona que es impulsada por sus deseos? Es una persona reactiva, una persona que no piensa las cosas, una persona impulsiva en hacer las cosas. Muchas de esas características se manifiestan en las personas que son débiles de carácter, aquellas personas que no se pueden controlar. Y irónicamente, hermanos, también la ira es la que también se suele confundir con ser fuerte de carácter. Pero al final de cuentas, es un deseo de desquitarse, de sacar todo de manera impulsiva.
E irónicamente, aquellas personas que dicen ser de carácter fuerte resultan ser las más débiles porque no logran controlar los impulsos de sus deseos, de desquitarse, de desairarse inmediatamente y de hacer lo que sea porque está enojado y etc. Soy de carácter fuerte, estilo de cosas dicen. Ahí está, el primer comportamiento, hermanos. Aquellas personas que son impulsadas por sus deseos. Segunda característica, las personas que se rebelan en contra de Cristo. Una observación muy importante, hermanos, de hacer también cuando hablamos de aquellas personas que están en contra de Cristo, es fácilmente nosotros, nosotros fácilmente ya dedicamos un concepto para aquellas personas, los que no son creyentes, aquellas personas que rechazan la fe de la iglesia. Más aún, también la Biblia habla sobre el anticristo, donde mucha ficción nos ha tendido a esperar un demonio que se llama Damián, que va a tener las 666 en su frente, y en el 2006 iban a hacer porque salió una película y todos teníamos miedo, etc. Ese es el anticristo. No, el anticristo es aquellas personas que se rebelan en contra de Cristo, que niegan que Jesucristo vino, que niegan la doctrina que Jesucristo vino a dejar. Esa persona es el anticristo. Todas las personas que se rebelan en contra de Cristo son el anticristo. No es un demonio, no es una persona que anda por ahí con la marca de 666 en el frente y va a traer la destrucción del mundo. No. Son las personas que describe aquí Pablo a Timoteo, los que se rebelan en contra de lo que nosotros creemos. Y por último, hermanos, otras características, aquellas personas que incurren en condenación y quebrantan su fe. He aquí, hermanos, la característica más importante que nosotros nos gustaría observar en ese momento. Aquellas personas que quebrantan su fe. Entonces ya lo vimos, tres cosas. Las personas que son impulsadas por sus deseos. Una. Las personas que se rebelan en contra de Cristo. Dos. Las personas que quebrantan su fe. ¿Ven ese patrón, hermanos? Y si hablamos de ese patrón, lo podemos transferir a cualquier otro lado. Hablamos de vicios, hablamos de ocio, hablamos también de drogas, hablamos de mentiras y ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa entonces cuando hablamos de la tecnología y nuestra fe? Si la tecnología, hermanos, nos provoca alguna de esas tres cosas, definitivamente la tecnología nos va a estar llevando a destruir nuestra fe. El uso que la tecnología el uso que le damos a la tecnología es para impulsar más aún nuestros deseos, para rebelarnos en contra de Cristo. Por último, hermanos, el resultado que tendremos es quebrantar nuestra fe. Ahora sí, hermanos, el capítulo que le dice primera Timoteo, capítulo 5, capítulo 5, verso 13, perdón. Estas características. Nuevamente, hermanos, veamos la esencia de lo que dice Pablo a Timoteo. No veamos las personas. No dice, es que está hablando aquí las mujeres, nada más que no son chismosas. No. Veamos las características de pecado que está hablando a todos nosotros cuando nos corresponde un deber, cuando somos inmaduros. Si hablamos de tecnología, entonces, hermanos, si estamos hablando del uso que le damos a la tecnología dentro y fuera de la iglesia, también vemos lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia acerca del uso de la tecnología. Aquí vemos un claro ejemplo, hermanos, de lo que no debemos hacer, de los usos que no debemos hacer de la tecnología. Vayamos subrayándolos. Primero, Timoteo capítulo 5, verso 13. Primer punto, estar de ocioso. Si la tecnología, hermano, nos está impulsando a ser más ociosos, definitivamente entonces la tecnología está dañando nuestra fe. Siguiente característica. Si estamos de chismosos y entremetidos. Le voy a preguntar justo eso, ¿qué es una persona entremetida? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera levantar la mano y decir que es una persona entremetida? Si no, ahorita voy a elegir a... Hermano, la hermana Araceli. Sí, hermana. Sí, hermana Araceli. Un ejemplo, por ejemplo,
Voy a la recaudería y están la señora de la recaudería despachando a otra cliente y están conversando entre ellos acerca de una vecina. Llego yo y me pongo a buscar lo que voy a llevar y escucho y entonces me meto en la conversación que no me interesa, que no es para crecer, sino para criticar a otra persona. Más aún, sí. Gracias, hermano. Entremetida es justo meternos en aquellas cosas que no edifican, decía el hermano, sí, es muy correcto. Pero más aún, que dañan, que no edifican, que causan crítica negativa y alguna influencia destructiva en alguien más. Ahí está una cosa, hermanos. Es muy importante que nosotros tengamos eso en mente, porque el uso de la tecnología ahorita, de la manera en cómo nos envuelve ahorita, es importante considerarla en todo aspecto de cómo nos metemos en los asuntos. Otra cosa, hermanos, que dice el verso 13. Hablando de lo que no debía. Importante que veamos estas cosas, hermano. No están, nuevamente, vamos a la esencia de los atributos negativos que Pablo quiere evitar en las personas. No solamente las mujeres viudas, jóvenes, en nosotros. Ahora, hermanos, hablando del uso de la tecnología. Nuevamente, estamos hablando de si el uso de la tecnología impulsaba nuestros deseos, nos hacía rebelar contra Cristo y nos destruía nuestra fe. Manifestaremos algunas cosas de ese estilo, hermanos. El uso de la tecnología como chisme no es nada nuevo, hermanos. No vengo yo a advertir, como veíamos hace rato, de algo que no conocemos. Los chismes en redes sociales crean que son una de las cosas que más causan adicción. Fíjese, sí, fíjese la próxima vez que vea algunas noticias, algunos de los temas más controversiales son los que más captan nuestra atención. Hace poco resultó que salió una persona de Facebook que dijo que justo los algoritmos internos que ellos tienen le dan más peso a las noticias controversiales, conservadoras y aquellas que causan más controversia en la población para poder nosotros consumir más. Claro, hermanos, Facebook y las plataformas virtuales de redes sociales son monetizados por publicidad, pero entre más actividad, más atención causa a nosotros, más estamos viendo de tema en tema, pues más publicidad generan ellos y más ganan ellos. Entonces, a final de cuentas, el asunto era ese, que las personas se advertían, bueno, están sacando temas controversiales. Ahora es muy fácil, hermano, sabemos que es muy fácil nosotros hablar de temas controversiales y si sabes que no participamos de eso. Es muy sencillo, hermanos, es muy fácil decir, bueno, es que están hablando de temas controversiales sociales. No, de ahí no participo, gracias. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando esos temas controversiales son de nosotros? Cuando es un tema controversial, estar entremetido y chismoso acerca de la vida de algunos de mis hermanos. Ahí ya está un poquito más reafirmado este asunto, ¿no? Ya está más fácil de ver ese peligro. Ya está más fácil de palpar que estamos en algo equivocado. Cuando utilizamos, por ejemplo, WhatsApp y Facebook y Instagram para andar chismeando de cosas que no debemos, de hermanos, de patrones de los cuales no nos corresponde hablar, etc. Dice la nueva versión de la nueva Biblia de Latinoamérica, ¿sí? Está de charlatán también, cosas que no son dignas. Me acuerdo de un hermano también que hace poco ya tiene rato, pues sí, creo que causó mucho problema por una postura que él tenía dentro de la misma iglesia. Y al final de cuentas, hermanos, se utilizaban las plataformas de redes sociales para debates en redes sociales de tema de doctrina. A veces es muy fácil nosotros decir, bueno, es que estamos hablando de doctrina, pero a veces muchas de esas cosas causan controversia en la forma como el mundo nos ve a nosotros. Debatiendo, peleando, incluso, espero que no llegase a los insultos. Pero al final de cuentas, hermanos, ¿cómo causa a nosotros todo eso, ese impacto negativo, la tecnología en nuestra vida?
hay algo que nosotros debemos considerar muy importante para nosotros, hermanos, y es cómo aprovechamos nuestro tiempo y los recursos. La ociosidad, hermanos, es un tema muy importante que hay que tenerlo en cuenta para cualquier pecado que estamos hablando. Ojo, y ya dije pecado aquí, porque estamos hablando de la advertencia de la tecnología cuando nos lleva a un pecado. Santiago capítulo 1 dice acerca de cómo se manifiesta el pecado. No estamos hablando de algo que no conocemos, estamos hablando de algo que ya se manifiesta como tal. Santiago dice que los deseos, las concupiscencias dan a luz la tentación, y los pecados y el pecado dan a luz la muerte. Cuando la tecnología empieza a manifestar el pecado, hermanos, empieza a manifestar todo lo que nosotros hablamos anteriormente, que Pablo dijo a Timoteo, entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado de lo que nosotros estamos haciendo con la tecnología. Pero nosotros, hermanos, también comprendamos muy bien por qué a veces sucede todo esto. La ociosidad como tal, hermanos, no es un pecado como tal. El tiempo libre o el descanso, las ocupaciones habituales, esa es la definición del ocio como tal. La actividad que nosotros dedicamos como distracción. Todo ese estilo de cosas, hermanos. Cuando nuestro tiempo libre se invierte en algo, cuando estamos utilizando las herramientas que tenemos para el entretenimiento. ¿Y por qué no? ¿Por qué no ahorita terminando esa reunión nos ponemos a ver una película en Netflix, nos podemos poner a jugar un videojuego con el uso de nuevas consolas? O ¿por qué no también vamos a meternos a ver a Twitter a ver qué noticias nuevas hay por ahí, Instagram, y darle like a fotos y estilo de cosas? Todo eso, hermanos, es muy importante comprender porque nuestro tiempo libre se va hacia algún lugar. Y cuando nosotros no le ponemos una advertencia a nuestros deseos, cuando nosotros no ponemos un alto a aquellas cosas que nos llevan a las cosas que no son dignas, cuando difícilmente podemos observar las consecuencias de aquellas pequeñas cosas que nos llevan a consumir gran parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, entonces, hermanos, estamos empezando a irnos por un lugar muy peligroso. Y es cuando no nos damos cuenta que el pecado se está metiendo en nuestras vidas. Entonces, con todo esto, hermano, ¿se puede dañar nuestra fe con la tecnología? Primera de Tesalonicenses, hermano. Vamos a darle una breve lectura a Primera de Tesalonicenses, perdón. Capítulo 5. Verso 16 al 22. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 22, dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Hasta ahí le vamos a dejar la lectura, hermanos. Cuando las cosas dañan nuestra fe, cuando nos rebelamos contra Cristo, cuando nuestros deseos se apoderan de manera impulsiva de nosotros, cuando la ociosidad se vuelve un vicio, cuando la tecnología pone en riesgo nuestra fe, para nada se manifiesta de lo que está hablando aquí otra vez Pablo a los tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica ya estaba consciente de que esas son virtudes que debemos buscar, empezando desde el verso 16. Estar siempre gozosos, estar siempre bien, estar siempre saludable, estar siempre feliz, estar siempre satisfecho, pleno, estar siempre bendecido con buenas obras. La primera manifestación, hermanos, cuando nuestra fe se echa a perder, y más aún con la tecnología, es cuando la tecnología causa todo lo contrario que está aquí en el verso 16. Cuando la tecnología ya no nos hace gozosos y al contrario nos causa depresión, nos causa ansiedad, nos causa angustia, nos causa desesperación, envidia. Todas esas cosas, hermanos, y es muy común sentir envidia a través de aquello que vemos en redes sociales cuando nosotros no somos conscientes de alguna, no sé, de alguna manera empática con esas personas de lo que ellos hacen. Cuando nuestra primera impresión con un prejuicio nos hace dañar nuestro propio bienestar emocional. Cuando nuestra fe se pierde, hermanos, desde ahí empieza todo. A veces parecía, hermanos, que es muy fácil perdernos en la felicidad y no sentirlo, y difícilmente nosotros podemos sentir que cuando estamos en pecado no vamos a ser felices.
A veces sí, a veces no. Pero últimamente, hermanos, lo más importante que debemos comprender es que ya nos estaremos en un bienestar espiritual seguro. Y más aún, hermanos, el siguiente punto que habla el verso 17, cuando la tecnología daña nuestra felicidad, posteriormente, hermanos, daña nuestra comunión con Dios. Cuando, contrariamente a estar orando y acercándonos más en comunión a Dios, entendiendo su voluntad, entendemos más, hermanos, la voluntad de las redes sociales, de lo que dice la demás gente, de los comentarios, de las publicaciones, del vicio, de la adicción que nosotros tenemos para utilizar algunas cosas, de los videojuegos, de las series de Netflix que nosotros vemos, etcétera. Son todas estas adicciones que consumen nuestro tiempo libre, que poco a poco se van sumando para construir esa lejanía de nosotros con Dios. La tecnología no es como tal el símbolo de advertencia de las cosas. La advertencia que nosotros debemos poner en nuestras vidas es todo esto, cuando no estamos orando constantemente. Posteriormente, hermanos, cuando en el verso 18 dice, dar gracias por todo, cuando ya somos mal agradecidos, queremos más, sentimos que somos dignos y merecedores de lo que incluso no tenemos, de estar consumiendo cada vez más aquello que nos causa más satisfacción y más y más y más. Todo esto, hermanos, nuevamente nos manifiesta en nosotros algo que no es digno de decir que viene de nuestra fe, viene de nuestros deseos. El no ser agradecido con Dios nos provoca entonces, hermanos, hacer un impulso cada vez en que nos hace con más ansiedad, más desesperación y preocupación, tener aquellas cosas, hermanos, que no tenemos. Si la tecnología de alguna manera manifiesta alguna de estas cosas, hermanos, entonces definitivamente nuestra fe se está echando a perder, se está quebrantando, como dice en Timoteo. Y posteriormente, hermanos, ya por último, lo que dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, si tú tienes a la mano hacer las cosas, si tú tienes un don, si tú tienes una habilidad, en ese caso, si tú tienes el don de la profecía, si tú tienes, si tienes el don de entender la profecía, de entender el conocimiento, de entender la palabra, de estar atento a aquello que se anuncia, si tenemos la capacidad, hermanos, de utilizar los medios para poder seguir comprendiendo y estar atento a las advertencias, y no lo hacemos, entonces, hermanos, nuevamente estamos quebrantando nuestra fe. Cuando no examinamos todo, cuando retenemos lo malo y rechazamos lo bueno. Es muy fácil, hermanos, perdernos en lo que parece ser muy, muy sutilmente que no es dañino, que no es tóxico, que no es de alguna manera como esos símbolos pintan aquí, que es peligroso. Es muy fácil aceptar todo lo que no está tan etiquetado de esa manera. Pero, hermanos, tengamos bien entonces tengamos bien en cuenta la etiqueta que nosotros le ponemos a las actividades que nos hacemos en nuestro tiempo de ocio. Y a partir de cuándo nos damos cuenta de eso, hermanos. Al final de cuentas, nos damos cuenta cuando ya es muy tarde. Difícilmente podemos darnos cuenta nosotros mismos cuando nos distraemos de las cosas. Un ejemplo, usted no se va a dar cuenta que está distraído hasta que está estudiando y de repente se encuentra viendo YouTube por ahí, y se encuentra viendo algunos de los videos cortos de TikTok y no se dio cuenta que un video nada más y llevó a 20 y ya no se dio cuenta que tal vez se fueron 20 minutos ahí. La distracción tiene la cualidad, hermanos, de no anunciar cuando viene. Aquellas cosas que definitivamente nos hacen como ya creo que es un anglicismo como tal, de procrastinar, de postergar aquello que es importante, de recurrir de alguna manera, hermanos, distraernos un rato, pero que hace que desplacemos nuestros objetivos y hacen que nos tardemos más. Todas esas cosas, hermanos, son difíciles de observar. No nos damos cuenta que estamos en eso hasta que ya nos arrepentimos de haber distraído de eso.
De la misma manera, hermanos, tengamos cuidado con eso, porque la tecnología también viene sin anunciar cuando, sí, ya nos distrayó, nos distrajo. La siguiente vez, hermanos, cuando estemos estudiando y veamos nuestro celular por ahí, podemos ya aprender, bueno, si yo quiero no distraerme, pues me alejo de mi celular. Lamentablemente, hermanos, muchas de las veces que nosotros queremos cuidarnos del pecado, a veces no nos podemos cuidar hasta que ya se manifestó y ya estamos distraídos. Pongamos atención, como dice Santiago. Santiago dice, ten cuidado de tus concupiscencias, de tus deseos desenfrenados, de tus deseos que son de manera impulsiva, porque esas cosas, hermanos, esas cosas que dice Santiago, son las que da a raíz al pecado y el pecado da a luz la muerte. Evidentemente, hermanos, cuando nosotros somos adictos a perder el tiempo, adictos a utilizar la tecnología como alguna herramienta para destruir vidas, para provocar chismes, para provocar envidias, comentarios negativos, para rechazar a Jesús, para nosotros rechazar en contra también la doctrina a la cual consideramos como bueno, cuando ya no retenemos lo bueno y solamente retenemos lo malo y rechazamos lo bueno en redes sociales, utilizando nuestro celular, nuestras computadoras, los videojuegos, hermanos, cuando todo eso ya nos distrajo de todo, nos habremos dado cuenta que nuestra fe, bueno, más bien nuestra condición ya está lejos de Dios y ya estamos distraídos de nuestro verdadero propósito y de la vida eterna. Gálatas capítulo 6, verso 7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de las carnes segará corrupción. Mas el que siembra para espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, hermanos, no nos hagamos, no nos distraigamos de lo que puede ser un peligro para nosotros. Si nosotros cultivamos el uso de la tecnología como para un pecado, nos daremos cuenta que en eso resultará. Y dice Pablo a los Gálatas, no se extrañen. Si tú invertiste tiempo en eso, te vas a dar cuenta que vas a cultivar eso. Si tú cultivaste el uso de las redes sociales para envidias, chismes y todo eso, para andar distrayendo, para andarte perdiendo tiempo cuando deberías estar haciendo otras cosas, estudiando, haciendo otras cosas, tus deberes, responsabilidades. Si tú sabes bien que ya tienes un objetivo y cultivas mejor por otro lugar, vas a cultivar todo menos a lo que te propusiste. Si nosotros nos proponemos cultivar para el espíritu y cegar para la vida eterna, hermanos, pero nos distraemos tantito, poco a poco se nos va a estar yendo nuestro objetivo de nuestras manos. Entonces, ya por último, ya para terminar, porque tampoco no quisiera ganar mucho ese tiempo. En Proverbios capítulo 5, verso 3, 15, verso 3. Hablando entonces, hermanos, de una última cosa que es una cualidad, no sé si se ha dado cuenta de la tecnología, es que está en todos lados. Su vida privada, incluso hasta eso ya la hemos renunciado en el momento en que hemos abierto una cuenta Google o Facebook. Ya difícilmente tenemos privacidad. No sé si se ha dado cuenta de eso. Si usted ya tiene un correo, difícilmente se puede ocultar de las grandes empresas que están monitoreando cada actividad de nosotros y más aún de la actividad también entre nosotros mismos. Se dicen por ahí que muchos de las grandes empresas utilizan nuestros datos para manipularnos por ahí. No vamos a hablar mucho de eso, pero sí hablemos de algo muy importante que cuando los datos están por otros lados, es que otras personas también los pueden ver. Pero bueno, no nos cuidemos mucho de que si Facebook utiliza mis datos para que yo vote por Morena el siguiente año. Tampoco nos preocupe mucho si fui al súper y ya me andan mostrando publicidad de cosas que no quiero ver, de pan Bimbo y a mí me gusta el pan, no sé cuál otra marca hay, Wonder, no sé si incluso del mismo. No nos preocupemos de eso. Preocupémonos de otros datos que sí hablan de nosotros, que dejamos rastro de nuestra actividad. Y eso es en la vida eterna, hermanos. No hablemos también incluso de las cosas que nosotros pueden hacer para manipular nuestra conducta. Hablemos de la conducta que hemos manifestado en redes sociales y ya dejan datos que hablan de nosotros. Pero más aún, hermanos, si las ve Facebook, si las ve Google o no, si las ve las personas a las que tengo bloqueada o los amigos que no he agregado en Facebook, si las ven ellos o no, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos
y a los buenos. Los ojos de Jehová están mirando a aquellos que usan su celular o usan su consola de Xbox. Están viendo en todo lugar, en todo momento, aquellas personas que están conectadas en computadores ahorita. ¿Qué hacemos, hermanos, con la tecnología? ¿Qué uso le damos? Cada quien sabe, cada quien conoce qué está cultivando en su vida. Cada quien sabe, conoce el dispositivo que tiene en la mano y que se le ha dado para poder hacer algo, el que utilizamos en nuestro tiempo de ocio. Al final de cuentas, hermanos, ¿en qué recae todo esto? ¿En qué resultado vamos a cosechar cuando sea la hora de cegar los resultados? Entonces, al final de cuentas, hermanos, el ocio, el tiempo libre, no es un pecado. La tecnología no es un pecado. El uso que nosotros le damos a las cosas no son pecados. Los deseos desenfrenados es un pecado. El rechazar a Cristo es pecado. El andar hablando chismes, sea en persona o por WhatsApp o por Facebook, es pecado. Estar viendo cosas que no debemos también es pecado. Sea en su celular o sea en la vida real, incluso en cosas que tampoco producen nada productivo en nuestras vidas. Al final de cuentas, hermanos, tecnología o no, estamos cultivando para la vida eterna y estamos dejando un rastro, como los datos que dejamos en nuestras cuentas. También dejamos un rastro que habla de nosotros y ese solo lo conoce Dios. Entonces, hermanos, me gustaría concluir ya con esa última parte cuando hablamos de la tecnología. Me pareció interesante hablar, sí, hablábamos inicialmente cómo la iglesia hace uso de la tecnología. ¿Qué dice la Biblia? Eso fue también otro tema que vimos, la Biblia acerca de la tecnología. Pero en esa última ocasión me quise preocupar por estudiar qué es lo que pasa con nuestra fe cuando nos distraemos con la tecnología. Entonces, hermanos, con eso ya me gustaría concluir. No sé si hay alguien que tenga un comentario, alguna pregunta, algo que quieran agregar. Vamos a dar tiempo por si hay alguna participación.